Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que contar. El día de hoy les contaremos un nuevo caso misterioso. Creo que este es de los casos más pedidos en la historia del programa. No, pero ya llegó el momento de contarles el caso. De Richard Ramírez es muy conocido. Seguro ya han escuchado su historia, pero si no, ahora se las voy a contar todas. Pero antes de comenzar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, para que les avise cuando subimos un nuevo episodio. No olviden también seguirnos en Twitter. Bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos el caso de Richard Ramírez. Pero este caso va a ser un poco extenso, tiene un montón de cosas de las que podemos hablar, y por eso tal vez es uno de los más pedidos por ustedes, así que vamos a comenzar. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nace en El Paso, Texas. No se sabe si el 26 o el 29 de febrero de 1960. Sus padres eran Julián y Mercedes Ramírez. Su papá era un ex agente de la ciudad de Juárez, pero eventualmente se mudaron al Paso, Texas, que fue ahí donde nació Richard. Y en ese momento su padre se convirtió en obrero de un ferrocarril de esta zona. Sin embargo, su familia no era tan normal, al contrario. Era bastante disfuncional, pues su papá tenía ataques de ira muy fuertes, constantes, y digamos que su momento y su lugar de descarga era con su familia. El hombre era alcohólico, además de eso, y propiciaba duras golpizas y abusos hacia su familia, tanto su esposa como sus hijos. Pero digamos que Rico en especial, una como su saco de boxeo, la persona en la que básicamente descargaba más que todo su ira a esta situación. Era muy difícil obviamente para la familia cuando él tenía estos ataques, pues muchas veces todos salían agredidos. Pero lo que comenzó a pasar fue que Richard comenzó a alejarse un poco de la familia, e incluso muchas noches, para evitar el abuso de su papá, se iba a dormir a los cementerios de la ciudad, un lugar muy particular, donde después por cosas de la vida encontró calma. Allí también ocurría algo muy particular. Y es que de una u otra forma todos los hijos y bueno, los hermanos de Richard también tenían algún tipo de enfermedad, tanto física como mental. Según estuve investigando por esta época, que eran los años 50, Estados Unidos estuvo haciendo muchísimas pruebas nucleares en estos lugares fronterizos. Y esto comenzó a generar enfermedades de diferentes tipos en la población. Así que era una particularidad porque sus hermanos y su familia sufrían de algunos déficits y cosas mentales, además de alguna que otra cosa física. Se cuenta que alguna vez Richard estaba jugando y él sufrió una caída de un columpio en el que estaba, y desde ese momento comenzó a sufrir ataques de epilepsia. Todo esto también puede que haya sido producto también del tema de las bombas nucleares, pero digamos que desde allí se le desarrolló esta enfermedad y comenzó a presentar este problema. Pero no es allí donde todo se tiene la verdad. Este es solo el inicio de muchas cosas de su infancia, y él comienza a unirse muchísimo a su primo llamado Miguel Ramírez, que le decían Mike. Ellos comienzan a juntarse muchísimo. Y digamos que lo negativo de esto es que su primo Mike era un veterano condecorado de la guerra de Vietnam, y esto generó en él pues evidentemente un montón de estrés postraumático y cosas en su mente, así que Mike no era la persona idónea para estar con Richard, pero de una u otra manera se juntaron muchísimo, y Mike comenzaba a hacer cosas muy horribles hacia Richard. Él vivía mostrándole muchas fotografías de los momentos que estuvo en la guerra, y estas grafías no eran nada positivas ni buenas. Se podía ver claramente que cometía muchos crímenes de lesa humanidad, que violaba, torturaba y asesinaba a un montón de personas, especialmente a mujeres vietnamitas, e incluso hay una foto que él recordaba perfectamente que es de una mujer de estas de la guerra, pues de la cabeza de la mujer solamente, y él sosteniéndola aparte de todas las fotos, pues le contaba todo el tiempo sus historias de lo que hacía ya en la guerra, cómo abusaba de estas mujeres, como las asesinaba. También le daba digamos que trucos para matar y agredir a otras personas de cualquier manera, sin que pues se notara tanto, sin dejar mucha evidencia. Obviamente esto es una situación terrible, pero locamente a Richard no le afectó nada, sino al contrario. Le atraía este tipo de cosas. Ya fue cuando llegó el 4 de mayo de 1973, que fue un momento bastante impactante dentro de la vida de Richard. Después su primo Mike comenzó a discutir con su esposa. Hay algunas versiones que dicen que su esposa discutía por estarle mostrando esas fotos y cosas así a Richard. Pero hay otras más fuertes, que dicen que lo que pasaba es que ella le peleaba porque no trabajaba, porque no hacía nada.
porque digamos que se la pasaba de vago todo el día. Mientras ella sí trataba de sacar adelante el lugar en esta acalorada discusión, Mike saca un revólver y le dispara en todo el rostro a su esposa, obviamente matándolo instantáneamente. Y Richard ve toda esa escena, se dice incluso que le cayó sangre de ella, pues no se sabe si es un detalle real o no. Pero terminó viendo todo lo que ocurrió. Dicen que Richard salió ese día de la casa de su primo, porque el hijo que se fuera él se fue a su casa, y pues las cosas quedaron como sin nada para él en su vida. Obviamente al primo lo procesaron. Lo capturaron entre todas estos por el asesinato de ella. Pero digamos que Richard no sintió absolutamente nada diferente. Lo único que hizo fue comenzarse a alejar un poco de su familia, pues porque desde toda la vida no se sentía cómodo con ellos. Y también a partir de estos tempranos años de edad, desde 9 más o menos, comienza a robar, a consumir también drogas a una muy temprana. Y pues tener conductas criminales menores podría decirse desde ese entonces. Para esa época su hermana Ruth comenzó a ver como la actitud de él que se estaba alejando, que no quería hablar mucho con ellos. Así que ella le propuso que se fuera a vivir con ella y su esposo. Pero lo que digamos que ella no sabía, es que su esposo también tenía serios problemas mentales. El esposo de Ruth, en realidad era un hombre que tenía un serio problema mental de acoso, y constantemente salían aventuras nocturnas para ver a mujeres a través de las ventanas, entre otras cosas. Obviamente lo que comenzó a pasar, es que este hombre comenzó a llevarse a Richard a todas estas aventuras nocturnas, y trajo cosas pues muy negativas dentro de él. También comenzó a consumir otro tipo de drogas como LSD, y también comenzó a profesar un interés muy fuerte por el tema del satanismo, tras el asesinato de la esposa del primo. Su primo sale libre 4 años después de que lo condenaron, igual con Richard. Esta vez continuando sus andanzas con temas de licor y drogas. Aparte de eso, también hacían caminatas nocturnas acosando a mujeres, e incluso mostraba un poco de revistas con contenido explícito. Por esa época, Richard decide tomar un trabajo en el hotel Holiday Inn, y lo que empieza a pasar es que utiliza las llaves que tiene, que es como la llave que abre todas las habitaciones, para empezar a robar a las personas que se encontraban allí. Obviamente lo hace en momentos en donde ellos no estaban. Pero lo que empezó a escalar fue que poco a poco se escondía incluso en las noches en los closets o en maneras que pues no lo lograran ver, y acosaba a estas personas mientras dormían. Se dice que incluso logró acosar y abusar de 2 niños en un ascensor, pero al final esto no fue denunciado. Lo que acabó con ese trabajo fue una situación en donde abusó de una mujer en una de las habitaciones. Mientras su esposo llegaba ya, cuando su esposo vio esta situación, obviamente hicieron la respectiva denuncia. Y los donde este trabajo, el único problema es que esta pareja no vivía en el estado donde él estaba, así que decidieron no interponer una demanda, pues no podían estar yendo y viniendo al mismo lugar. Para la de 22 años, se termina estableciendo finalmente en el estado de California. Y es allí donde empieza toda su vida de locura y asesinatos. Richard Ramírez se convierte así en el asesino serial, o uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de EU, y el más famoso de California. La naturaleza de sus asesinatos eran bastante particulares, porque eran muy sangrientos y horribles. Generalmente lo que hacía era entrar en las casas de personas sobre familias en horas de la noche a través de una ventana de una puerta doble que estuviera abierto inicialmente muchas veces. Asesinaba al esposo y después abusaba de la mujer, y termina matándola o dejándola viva. Así es, también incluso afectó a algunos niños que les hacía exactamente lo mismo. El 10 de abril de 1984 es cuando inician su primer ataque oficial que se conoce. Se ha llegado a pensar que fueron muchos más, pero su primer ataque es contra una chica de origen chino-estadounidense, llamada Mail, de tan solo 9 años de edad. Voy a describirles un poco rápidamente algunos de sus crímenes. Obviamente no voy a entrar en detalles, porque saben cómo YouTube puedes monetizar, o puede molestar el vídeo, así que solo voy a pasar por encima. Pero ustedes pueden ver toda esta información igual en internet. Hay un montón de documentales, películas que lo explican. Pues más detalladamente, la niña había perdido un billete de $1 que tenía. Así que fue a buscarlo en compañía de su hermano. En un momento se le acerca Ramírez y le dice que sabe dónde está el $, que lo acompañe. En ese momento la baja al sótano, y es allí cuando el atroz crimen ocurre. La golpea, estrangula y abusa de ella. Y es allí pues donde acaba con su vida y termina dejándola colgada en unos tubos, donde también deja expuesta, por así decirlo, una blusa como
Si ella fuera parte de la ropa que está secando este asesinato, no se supo que era parte de él hasta el año 2009. Pero este es el primero que comete. Obviamente se vuelve uno de los más importantes y más horribles de todos. De allí es su segunda víctima, el 28 de junio del mismo año, llamada Jenny Bincott, de 79 años. Esta vez es una anciana. Si escuchan como algo extraño, es que empezó a llover. Ella fue encontrada asesinada en su apartamento en Glassell Park, en Los Ángeles, siendo casi decapitada por su victimario. Lo que comenzaron a descubrir fue que el asesino también robaba varias cosas antes de irse. Esto, obviamente, me imagino que para lograr sustentar su tema de las drogas, en este momento descubrieron una primera huella dactilar. Pero no hay mucha más información que esta. El inicio el 17 de marzo del 85 comete un nuevo crimen hacia María Hernández, de 22 años. Este caso es bien recordado porque esta chica, cuando le fue a disparar en la cara, subió las manos y ella tenía unas llaves de la puerta en las manos. Así que lo que hizo la bala fue rebotar allí. Él no se dio cuenta que ella había, y su compañera de cuarto, llamada Daily Diosa, de 34 años, entró y escuchó el disparo. Ella en ese momento se escondió en la cocina, y fue cuando Richard pasó por este lugar ella, para asomarse muy rápidamente y ver qué había ocurrido, sacó su cabeza del mueble, y fue cuando Richard le disparó inmediatamente, haciendo que perdieran la vida. En la misma escena, él saca a otra víctima que tenía en su carro, le dispara y la deja en esta escena del crimen mientras sale también, o sea, 3 personas en una misma noche. Para ese momento, esto comienza a aparecer en muchas noticias. Obviamente ya son varios hechos seguidos y muy particulares, así que comienzan a nombrarlo de diferentes formas. Le decían el intruso del valle, el caminante de la noche, entre otras cosas, hasta que finalmente, un periódico importante decide llamarlo el Night Stalker, o el acosador nocturno, y desde ahí es donde adquiere este nombre para siempre. 27 de marzo del año siguiente, tan solo 10 días después del ataque que les acabo de contar, hace un ataque hacia una pareja. Vincent Charles está dormido, así que le dispara y no tienen ni siquiera tiempo de defenderse. Y en ese momento se dirige a Max y le ven ya que era su esposa, y es allí donde la ataca, comienza a abusar de ella. Le roba varias cosas de la casa, y digamos que la deja viva un tiempo mientras logra encontrar todas las cosas de valor. Mientras el hombre está tratando de guardarlas, ella logra desatarse de las ataduras que tenía, y se dirige a un lugar donde ella tenía una escopeta guardada. En ese momento ella le dispara, pero no tiene munición alguna, así que este hombre se enfurece muchísimo y le dispara 3 veces. Luego el resultado de toda la ira de este hombre es terrible, porque termina haciendo cosas muy horribles con Maxim, entre ellas quitarle o sacarle los ojos. Fue muy particular, porque en especial en este crimen, los ojos que le sacó él los guardó dentro de un joyero que robó esa noche, y ese joyero se lo llevó como recuerdo. Sin embargo, allí comienzan a pasar cosas particulares para seguirle la pista de este hombre, y fue el hecho de que fue la primera vez que con una huella de zapato en la escena del crimen. Es así donde los policías comienzan a estar detrás de esta referencia o de este tipo de zapatos, para tratar de hallar también el culpable. Hay otro ataque que hace varios días después, el 14 de mayo del mismo año, hacia Bildu y Lillian, también una pareja de esposos, en donde la situación es prácticamente parecida en las otras. Luego el 29 de mayo hace otro ataque contra Mabel Deu y Florencia Lang, de 83 y 81 años de edad. Esta también es la primera vez que él comienza a dejar unos símbolos en las paredes como pentagramas, es decir, después de sectas satánicas. Al día siguiente, nomás atacó a otra mujer llamada Caron Cayó, quien también fue abusada y fue tratada de la misma manera, y ella recuerda que lo único que le decía era que no la mirara, y ella decía que le prometía por Dios que no lo iba a mirar, y él en ese momento solo le decía: no prometas por Dios, sino por Satanás. Él le dijo que si a esto le sacarían los ojos, a diferencia de las otras víctimas. Ellos quedaron con vida y pudieron relatar los hechos, y allí sí que obviamente una gran ola de ataques, como les digo, son bastantes, que él cometió, así que uno por uno no podría entrar en detalles, pero él cometió muchísimos ataques contra diferentes personas a lo largo del estado de California, y casi todos tenían patrones muy diferentes. Curiosamente, los policías lograron hallar algunas cosas parecidas entre sus huellas,
y también la huella del zapato que comenzó a coincidir en una que otra escena del crimen, se cuentan más o menos un total de 15 víctimas de este hombre. Pero se piensa constantemente que han sido que fueron muchísimas más, y a pesar de que hay varias cosas que se pueden dictaminar en la investigación, no se ha logrado no se había logrado dar con un resultado específico la policía, y todos los medios hacen retratos hablados de Richard, pero ocurre un gran error cuando hay un ataque en San Francisco. El hombre parece que se comienza a mover entre Los Ángeles y San Francisco. Es así donde la alcaldesa de San Francisco sale a hablar, Richard Ramírez. Ella muestra el retrato hablado de este hombre que para ese momento no tenían el nombre, y comienza a alertar a la población sobre su presencia. Sin embargo, ella comete algunos errores, pues da muchísima información que no tenía que brindar, pues esto lo podría haber usado Richard para escapar, y que la policía nunca lo atrapará. Entre esos algunas cosas sobre las huellas de los zapatos, y cosas particulares de las escenas del crimen. Por razones muy evidentes de la población de California, empieza a entrar en pánico. Obviamente se disparan las ventas de armas, también de candados, de cosas de seguridad para evitar que esto pase. Pero sigue habiendo alguno que otro ataque en el proceso. También en los detectives se estresan cada vez más, pues se torna en una situación de alto riesgo para toda la población e incluso para las familias, las mismas de los detectives. Y allí ocurren dos cosas bastante importantes que llevan a un desenlace. Dentro de este caso, la primera de ellas es que la policía recibe la llamada de un hombre que dice que tiene un collar que probablemente tenga que ver con el nocturno. Él dijo que el collar se lo había dado su suegra. Así que la policía comienza a darle pistas a esta de información al llegar a este lugar. Ella dice que se lo había regalado un exnovio, pero que a ese exnovio se lo había regalado un amigo de ella que se llamaba Richard. La policía empieza a unir cabos, así que va en búsqueda de este amigo, y llegar a la casa de él a preguntarle. Para ese entonces, ellos solo tenían la idea de que era Richard, y presionan a este hombre para que les dé información. El hombre dice que es imposible que su amigo sea un asesino, pero la policía insiste constantemente que les diga por favor su apellido. El hombre comienza a ser muy grosero y rudo con los agentes de policía, pero ellos también comienzan a ejercer presión sobre él, y cuando esto ocurre, él logra decir Richard Ramírez. Richard Ramírez. Desde allí, ya tienen un nombre del principal sospechoso de ser el acosador nocturno. Al mismo tiempo, ocurre una situación particular con una familia llamada Los Romeros, que venían de un viaje en un lugar llamado Mission Viejo. Ellos estaban acampando muy cerca de la frontera de Estados Unidos con México, y volvieron esa noche a casa tras varias horas de camino. Para ese momento, las varias horas de viaje, los hijos se durmieron todo el recorrido, mientras los papás recorrían en las diferentes carreteras. Al llegar a la casa todos estaban muy agotados, los hijos que habían dormido durante varias horas debido a que ellos estaban de viaje, y en unas condiciones muy diferentes. No se habían enterado de absolutamente ninguna noticia sobre el tema del acosador nocturno. Para esa noche James, que era el hijo de la familia, jugó un rato Atari con su hermana e incluso habló con sus amigos por teléfono durante la noche. Ya cuando todos se habían ido a dormir, él seguía despierto, y no podía conciliar el sueño, así que decidió bajar al auto familiar, pues allí estaba una almohada que él creía que le podría ayudar a dormir. En el terreno en donde ellos vivían era normal que se escucharan pasos o sonidos provenientes de animales salvajes que se encuentran por la zona, así que cuando él se comenzó a devolver la casa escuchó algunos de estos sonidos, pero no prestó mucha atención pues pensaba que era algún animal. Él entró directamente al garaje, y fue cuando encendió la luz, y comenzó a trabajar en una bicicleta que tenía en ese momento. Él siguió escuchando pasos que venían de afuera, y que se dirigían a través de la grava del patio, y que parece ser que también subían las escaleras. Él en ese momento pensó, esto ya no es un animal, por días anteriores ya varias veces se les habían intentado entrar los ladrones, así que pensó que probablemente era también alguien que los quería robar. James se movió también abruptamente, así que parece ser que la persona que lo había observado salió disparada de ese lugar, y él en ese momento subió a toda velocidad a su cuarto, y se dio cuenta a través de la ventana que este hombre se alejaba en un coche naranja, y comenzó a anotar las placas de este. Su papá se desvía tampoco molesto por el ruido que estaba haciendo, y es cuando el hijo le dice que trataron de entrarse a la casa, y anotan las placas del auto. En eso llaman al 911, le dan la información, y es ahí cuando toda la aventura también por comienza. La policía con una cabos, y se dan cuenta que se trataba del acosador nocturno, y esta vez ya tenían información del auto, y de las placas de el chico
Comienza a escribir al hombre que vio, y definitivamente coordina con toda la información que ellos tenían, y también comienzan a llevarlo a la estación de policía para que dé algunos testimonios sobre lo que pasó esa noche. La policía comienza a hacer la búsqueda de la camioneta Toyota color naranja, y terminan encontrándola en un estacionamiento tras recibir la llamada de un guardia de seguridad que dice que dejaron el vehículo solo en esa propiedad. Sin embargo, no encuentran nada dentro ni al dueño del vehículo, pero sí algunas huellas que coincidían con algunas escenas del crimen que ya habían tenido antes. Es allí cuando la policía de San Francisco se comunica también con la de Los Ángeles, y le dicen que tienen el nombre del sospechoso por parte de la persona que llamó a la policía sobre el collar. Le dicen que se trata de un hombre llamado Richard Ramírez y comienzan a unir cabos, y a descubrir quién podía llamarse así. Habían más o menos unos 8 Richard en todos Los Ángeles hasta que dieron finalmente con las mismas huellas que habían encontrado en el auto, y en las escenas del crimen finalmente la policía ya tenía la imagen del acosador nocturno. Tenían algunas fotos que la policía había tomado antes de este hombre que había estado preso en algunos momentos por crímenes menores, y esta fue la foto que comenzaron a difundir en todos los medios a diferencia de otras veces, y como ya mucha gente estaba alertada sobre la presencia de él, comenzaron a dar mucha información y se difundió por todos lados. Llegó así el 30 de agosto de 1985, un momento en donde Richard decide ir a Tucson, Arizona, que era el lugar donde su hermano vivía. Él quería irlo a visitar, pero cuando llegó a este lugar no pudo verse con él, así que se decide volver en tren hacia Los Ángeles. La policía ya estaba alertada de este hombre, así que ellos hicieron una redada para lograr atraparlo en la estación de trenes. Lo que ellos no sabían es que él no iba a salir de la ciudad, sino que iba a llegar para ese momento. Cuando él llega a esta estación comienza a ver a los polis, y incluso muchos de ellos estaban encubiertos como si fueran personas que habitaban en la calle, pero Richard los reconoció muy rápido, pues de los dientes los tenían perfectos y no olían mal. En ese momento Richard se entra a una cigarrería, a una tienda que había muy cerca para evitar ser visto. En ese momento no cuenta con que todos los periódicos e incluso algunos carteles dentro de la tienda tenían su rostro. En ese momento el dueño de la tienda y también otra mujer lo ven y comienzan a decir que él es el acosador nocturno. El hombre se sube también rápidamente a un bus para salir de allí, y es así donde otra mujer lo reconoce. Ella se baja del bus y le pide a un camión que siga el bus porque ahí está el hombre el que todos buscan. Es así donde Richard inicia una persecución con la policía y muchas otras personas corriendo por muchas calles de Los Ángeles para evitar ser atrapado. Intenta robar incluso varios autos sin alcanzar su objetivo, y es ahí en un momento cuando un hombre llega con una vara metálica y lo golpea en la cabeza dejándolo completamente inconsciente. En ese momento casi sufre un fuerte linchamiento por después de las personas que lo atraparon, hasta que finalmente llega la policía y lo atrapa, evitando así que incluso pueda morir por los golpes de las personas. Ya cuando lo suben al auto él dice que sí, que él es la persona que están buscando, y es así donde comienza todo su proceso de captura y sentencia. Él fue acusado con un total de 43 cargos, que aún así fueron pocos a todos los que cometió, pues decidieron no procesar los cargos de los ataques a niños para evitar que ellos tuvieran que pasar por esa incómoda situación de testificar, pero termina siendo acusado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 relaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El 3 de octubre de 1989, 4 años después de su captura, el jurado vota pena de muerte para Richard Ramírez. En realidad sentencia no era solo una, sino 19 penas de muerte en total, y él entra al llamado corredor de la muerte, cárcel de San Quentin. Cuando hablamos de entrar al corredor de la muerte es que no lo van a matar ahí mismo, sino que entra como en una especie de lista para ser ejecutado. A pesar de todo, el 7 de junio del año 2013, a su edad de 53 años, Richard muere en la cárcel por causas naturales. Le dio un cáncer que se lo llevó muy rápidamente y nunca llegó a cumplir la pena de muerte. Obviamente, como en toda la historia de asesinos seriales de las que les ha hablado en muchísimas ocasiones, Richard también tenía su séquito de personas, de mentes, de seguidoras y amantes a él que lo acompañaban a los juicios, que le mandaban un montón de cartas. Él incluso en 1988 se casa con una mujer llamada Doreen Joy, quien le mandó 75 cartas hasta que él finalmente accedió a verla. De allí se enamoraron y terminaron casándose en la prisión estatal, y ella decía todo el tiempo que ella confiaba en él y en su completa inocencia. Fue en el año 2009 que se terminaron separando cuando se le confirmó el asesinato de su primera víctima, que fue la niña de 9 años, y allá dicen que dejó de ese momento de creer en él, y fue cuando se separaron. A pesar de todo, él seguía recibiendo constantes cartas, fotos de mujeres incluso desnudas o de muchas maneras tratando de llamar su atención. Todos decían que él era inocente, pero que era también perfecto, que era el hombre que ellas buscaban. Que se me hace un acto horrible y enfermo, definitivamente, de gente completamente loca. Dentro de los dictámenes que le hicieron algunos médicos psiquiatras a Richard Ramírez, dijeron que sufría de un trastorno esquizoide de la personalidad, que es lo que hacía que contribuyera a su indiferencia frente al sufrimiento de las personas. También descubrieron que él era un asesino muy particular, pues él literalmente no tenía
razón alguna para hacerlo, sino que solo disfrutaba con asesinar a la gente a lo largo de todos sus juicios e incluso cuando lo condenaron. Constantemente él adoraba a Satán en sus procesos, incluso él en algunas de las fotos más famosas tenía el tatuaje de un pentagrama que constantemente mostraba a las cámaras para que los fotografiaran para el momento en que hicieron todo su proceso y juicio. Era uno de los juicios más costosos, costando $8 millones al gobierno, que solo superó el juicio que se convirtió en el más costoso, que fue el de O.J. Simpson, que ya saben que hay un vídeo en mi canal sobre ese caso también. Su última frase apenas lo condenaron fue: gran cosa, la muerte siempre va con el territorio. Nos vemos en Disneyland. El hombre también intentó muchas veces manipular incluso jueces. Había una jueza que terminó enamorándose de él llamada Shinji Jaden. La mujer comenzó a enamorarse de él a través del contacto visual que él le hacía constantemente y la manera en que lograba manipularla. A ella incluso en alguna ocasión le mandó unos cupcakes diciendo que lo amaba. Obviamente fue destituida de su posición y reemplazada. El hombre tenía como esa habilidad de dominar y como de enamorar a varias chicas, que fueron las que terminaron también apoyándolo hasta el final también. Y Richard, incluso hay algo que es importante mencionar que no lo he mencionado antes, es este hombre se hospedó muchas veces en el Hotel Cecil. Él no tenía una casa y también, a pesar de ser un indigente o persona que vivía en la calle, buscaba muchas veces hoteles en los que quedarse cada noche. Él incluso dicen que se hospedaba en el piso 14 del Hotel Cecil. No llevaba ninguna de sus víctimas, pero sí llegaba a este lugar ensangrentado a bañarse o a buscar refugio. También hay un dato que se me hizo muy perturbador porque me da mucho asco, y es que el hombre presentaba un aliento en su boca terrible y unos dientes horribles, y que por eso fue uno de los rasgos que lograron distinguir sus víctimas. Y pues obviamente era por toda la droga y que él nunca se hacía aseo en la boca. Respecto a este caso, obviamente hay muchas cosas inspiradas en el series, películas, incluso hay un muy buen documental que se los invito a ver, que es el del acosador nocturno en Netflix, donde les cuentan en gran parte de esta historia con las personas que la vivieron. Obviamente les aviso que es un poco explícito, hay muchas fotos que son un poco perturbadoras para que sean cuidadosos. Y pues acá les cuento también algunas cosas que el documental no cuenta, como fue James, quien fue el que capturó la placa del auto y el de auto que ayudó mucho en la investigación. Eso no lo nombren en ese documental, pero este niño también fue pieza clave para lograr descubrir esta información. El determinaron dando recompensa, también le dieron una moto, entre otras cosas. Pero él, ya hablando un poco más grande, dice que se arrepiente mucho de esto, pues le afectó de varias maneras en su personalidad, en las personas que lo rodeaban e incluso en la información que comenzó a recibir. Siento que la condena que le iban a dar era muy justa. La verdad es muy curioso que haya terminado muriendo de cáncer en la cárcel, pero yo creo que este tipo de cosas pasan a las personas que viven esos estilos de vida y pues que al final no pueden salirse con la suya. La policía desde mi lado hizo también un trabajo increíble con este hombre, porque dentro de todo lo lograron atrapar en un año, cosa que él podría haber estado muchos años más. Incluso muchas historias de otros asesinos seriales que duran años y años o incluso nunca los capturan, así que así se me hizo que fue un muy buen trabajo por parte de la policía. Y pues bueno, ya no está este hombre en esta tierra, pero sin duda con solo verlo y con solo sentir su vibra en ese momento no podía saber que era una persona completamente malévola. Bueno chicos, hasta aquí en nuestro caso de Richard Ramírez, la lotería pendiente. Hace rato finalmente se nos dio. Espero haber hablado de lo que más pude. Si me faltó algo, igual díganmelo. También coméntenme qué piensan, qué sienten. ¿Qué tal les pareció cerrar con este caso nuestro mes de marzo? Pero no espero seguirlos acompañando igual con muchos casos y muchas cosas interesantes que vienen muy pronto. No olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales y, lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana notificaciones para que les avise cuando subimos un nuevo episodio. Y bueno, esto es todo por este episodio. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Bye.